Ya. Hola a Entonces, todos. ¿Ah? Tranqui, Rosa. No pasa nada. Bueno, hola a todos, a todas. Estamos en el conversatorio sobre concejalías constituyentes que estamos desarrollando desde la campaña AID. Tranqui, Rosa. No pasa nada. En este caso nos acompaña Rosa Celedón, quien es una candidata a concejal, perdón, por la comuna de Loprado. Hola Rosa, ¿cómo estás? hola Enrique, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Cansadita, con calor, pero contenta de estar aquí muy contenta de estar aquí con Aide. ¿Y tú, Aide, cómo estás hoy día? Yo he tenido un día re pesado hoy día, así como muy exigente, pero también, pues, también, esto de las conversaciones en general me motiva mucho. Creo que es una oportunidad magnífica de intercambiar opiniones y de empezar a prefigurar lo que va a ser el trabajo post-elección, ¿no? Entonces, en ese sentido lo encuentro súper interesante y prometedor. Entonces, así Sí, que muy contenta también de estar acá. bacán. Sí, yo también en ese sentido también me parece que es sumamente interesante y necesario poder empezar a desarrollar estas conversaciones desde ya, Sí, porque en particular en el caso de Rosa, nosotros sabemos bien que uno de sus intereses más importantes está puesto en precisamente facilitar la participación ciudadana dentro del proceso constituyente mediante la herramienta política que es la concejalía. Y entonces, en ese sentido, nos parece que es súper importante que pueda desarrollarse este diálogo. Ahora, antes de poder empezar con eso, que creo que es el núcleo de esta conversación, me parece que es importante también que, Rosa, no sé si que tú te puedas un poquito presentar, más o menos dar algunas de las coordenadas o los elementos que desde tu punto de vista son fundamentales para poder entender tus posiciones y tus propuestas ahora, porque en alguna medida las experiencias de vida de cada uno de nosotros nos van modelando, ¿no? Y entonces entender un poquito de dónde venimos nos ayuda a entender también cuáles son las propuestas que tenemos. Entonces, no sé, Rosa, si es que podrías presentarte un poquito. Sí, bueno, mi nombre es Rosa, Rosa Elena, Rosa Celedón. Soy psicóloga, sexóloga, soy amante de la educación y bueno, he estado trabajando en los territorios y en las comunidades desde muy pequeñita, yo creo. En este tiempo he reflexionado eso. Yo pienso que desde que mi mamá me llevaba de la manito en Viña del Mar a Nueva Aurora o por los cerros de Valparaíso, cosa que no te había contado, Aide. Creo que ahí empezó esto de convertirme en una gestora de proyectos sociales, en una gestora territorial, y ya después desde mi profesión como psicóloga, una amante del acompañamiento sociocomunitario. Entonces desde ahí yo he venido siempre haciendo muchas cosas. De hecho tengo mi fundación, soy presidenta de mi propia fundación, Fundación Coincidimos, y ahí hemos venido desarrollando proyectos en educación y con mujeres de sectores populares. Pero ya este efervecer de Chile, no solo desde el 18 de octubre, antes, ¿no es cierto? Ya se veía que íbamos a tener un proceso intenso y después de la insurrección de octubre, evidentemente estamos en este proceso de cambio de escribir nuevamente la Constitución sí. y bueno, ya no podemos seguir opinando, es lo que digo yo. No se puede seguir opinando, no se puede seguir diciendo que los otros hacen bien o mal las cosas. Hay que estar, hay que participar, hay que ocupar los espacios de poder que están en disputa. Y para mí es muy cómodo comenzar desde la concejalía, porque me es muy fácil llegar a los territorios. Es una experiencia que tengo, sé cómo hacerlo, y no solo desde el corazón y desde la responsabilidad ético-política, sino que también profesionalmente he adquirido toda una experiencia profesional para poder vincular a las comunidades con el proceso constituyente, pero también para trabajar con las comunidades
de manera diferente como queremos hacerlo de aquí para adelante. Eso, no sé si me presenté bien. Sí, perfecto, me parece súper interesante. Y de hecho creo que esa misma experiencia de trabajo comunitario y de trabajo, podríamos decir, con las personas dentro de los territorios, es una de las cuestiones que, al menos desde la campaña de la IDE y desde el pensamiento de la misma IDE también, siempre ha estado en el centro, ¿no? Siempre ha sido un elemento fundamental. No sé, Aide, si quisiera referirte un poquito a ese tema, a esa importancia, a esa centralidad. Sí, bueno, también presentarme un poquitito porque no necesariamente Sí, bueno. me conocen, pero yo normalmente digo que soy una luchadora social. Bueno, mi nombre es medio raro, por eso normalmente decimos Aide, ¿eh? Porque ya después cuando empiezan a decir el apellido queda la embarrada. Entonces, pero mi apellido es Oberreuter, Aide Oberreuter, o Oberreuter, algunos lo dicen más correctamente. Y soy una dirigente de derechos humanos, una luchadora social, una exprisionera política. Yo destaco especialmente esto porque en realidad como vengo de las organizaciones sociales y fui proclamada por el Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares, me parece justo y necesario honrar cuál es mi procedencia, digamos, ¿no? Yo estoy en este ejercicio postulando a la constituyente desde las organizaciones de la sociedad civil y en particular de aquellos de las organizaciones de derechos humanos de muy larga data, porque obviamente somos sobrevivientes de la dictadura militar. Como tales, hemos resistido y sobrevivido a la dictadura y luego hemos resistido y sobrevivido a todo lo que ha tocado en los años siguientes, ¿no? Y lo hemos hecho de forma organizada y muy propositiva. Entonces, y en ese esfuerzo a mí me correspondía un rol importante, un honor, digamos, en el sentido de ser en muchas oportunidades quien hace la vocería de este sector, ¿ya? Entonces, por eso, compañeros, me eligieron a mí y me pusieron aquí a dar la cara por el movimiento, ¿ya? Esa es una parte de la historia. La otra parte es que me llama la atención lo que dice la Rosa, para empezar a entrar en lo que acaba de decir la Rosa. Porque menciona Nueva Aurora. Y Nueva Aurora es exactamente el último lugar en que yo viví hasta el golpe de Estado. Entonces, ¿en qué años ibas con tu mamá a Nueva Aurora? En esos años, pues entre el 70 y el 73, nosotros subíamos casi todos los días a Nueva Aurora. De hecho, yo tengo algunos escritos ahí en Facebook, porque yo era chica, pero es bonito porque yo creo que este espacio es un espacio de rescate de memoria. Yo era chiquitita, yo tenía 10 años para el golpe. Subíamos con mi mamá a Nueva Aurora. Yo veía que mi mamá se entregaba la ropa para lavar, salían las señoras a lavar. Yo tengo muy lindos recuerdos porque ellas me enseñaban cómo lo hacían en estos tarros grandes. Y mi mamá entraba a las casas de ellas y estaba mucho rato ahí, mucho rato. De hecho, no nos llevábamos la ropa. Y mi papá, cuando nos acompañaba, se ponía a encumbrar ñeclitas, si era septiembre, o estaba ahí conversando. Entonces yo hoy día esto mismo lo comentaba ahí en Los Bravos, tenía este mismo recuerdo, porque me doy cuenta que lo que mi mamá seguramente hacía era un trabajo de conversar con mujeres de Nueva Aurora, de estar, de compartir, quién sabe, sus experiencias, lo que hoy día hacemos en círculos de mujeres y desprivatizando nuestras propias experiencias. Seguramente mi mamá lo hacía también. Y llegaba gente a la casa de la brigada Ramona Parra. Mi mamá era socialista, pero ella siempre fue se movía en todo el mundo. Era más bien una posición de valores en torno a la militancia la que tenía. Entonces, eso, en ese tiempo, así que entre el 70 y el 73, yo era chiquitita, yo nací en 63, así que
tenía 10 años el 73, 7 años, capaz que tú hayas estado por ahí, eran las tomas que estaban ahí en las primeras curvas que daban en el monte, que tenía toda la vista hacia Viña, hacia el centro de Viña. Yo soy más grandecita que tú, o sea, es un decir entre dos mujeres que somos francamente pitufas, digamos, es decir, que las dos somos grandes o que somos chicas, bueno, fuimos niñas pequeñas y hoy día somos adultas pequeñas también. Pero el campamento Camilo Torres es el lugar donde yo vivía hasta el golpe de Estado. El campamento Camilo Torres estaba emplazado exactamente donde estaba la antena del que era en ese tiempo el Canal 8, hasta abajo, hasta casi llegar al inicio de Nueva Aurora, perdón, de Agua Santa. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se llamaba el campamento? Camilo Torres. Camilo Torres. El campamento Camilo Torres, es más, de repente deberíamos tener una conversación al respecto, porque en otras circunstancias podemos darle vuelta, podemos hablar con las personas que están hoy día junto conmigo en ese esfuerzo. Estamos reconstruyendo la historia del campamento, ¿ya? Con dirigentes de la Unión Comunal de Juntos de Vecinos de Viña del Mar y dirigentes especialmente de las juntas de vecinos de Nueva Aurora, porque una cuestión súper interesante es que en el esfuerzo de borrar la historia de la búsqueda emancipadora del pueblo durante los años 70, al imponerse el golpe, lo que se hizo fue pasar retroexcavadora y hacer desaparecer ese campamento en particular. Entonces, lo que estamos haciendo con el acompañamiento de historiadores súper valiosos, expertos en el tema poblacional, etcétera, etcétera, con Mario Garcés, y otros que han hecho levantamientos ya de investigaciones en el propio Viña del Mar, que tiene un récord en materia de campamentos hasta el día de hoy. Hemos estado haciendo esto desde la perspectiva de que es restituir al mundo poblacional, al actor poblacional, una historia que le fue borrada, ¿no? Una historia que le fue omitida, cerrada, ocultada, y que sin embargo afectaba a miles de personas, digamos. Eran muchas las personas que vivíamos en esos campamentos. El campamento Camilo Torres era un campamento gigantesco. Bueno, estamos ahí reconstruyendo, así que Rosa, algún día démosle una vuelta. Sí, yo tengo muy bonito recuerdo, pero sabes que yo una de las cosas que rescato de tu candidatura, yo creo que es súper importante porque hay un micrófono abierto, porque la memoria es algo sobre lo que tenemos que volver. Volver para vitalizarnos, no volver para revictimizarnos o llorar sobre lo que existió, sino que para revitalizarnos, porque coincide con Los Prados, ¿no? Los Prados también es un lugar donde hay muchísima historia. Hoy día pasábamos en el barrio Ecuador, que entre paréntesis hay mucha gente que te conoce, y casi todos los vecinos son vecinos que son primera generación de las tomas o segunda generación de las tomas. Claro. Hoy día estuve con un vecino que tiene el primer plano del Comité para la Vivienda con las estampillas, con los terrenos marcados. Entonces, y yo le decía, pero usted, porque el caballero está mayor, entonces le decía, ¿usted ha pensado dónde va a dejar esto? Entonces salió otro vecino y dijo, usted no tiene que dejarlo en ninguna parte. Entonces yo le dije, no, si cálmese, no es por mí, es porque yo creo que eso tiene que estar disponible para las chilenas y los chilenos, o sea, y para las futuras generaciones, porque ahí hay tantos valores, ¿no? Que rescatar, como el campamento allá en Viña, y la memoria tiene eso, ¿no? Tiene esto que nos revitaliza. Entonces no puede ser que hayan habido tantas victorias en nuestro país y hoy día los lugares donde hubieron esas victorias están en extrema pobreza, como el caso de Los Prados, o bien como el caso del campamento Camilo Torres, lleno de edificios para el veraneo, ¿cachai? Claro. Entonces, y eso ponerlo al servicio de la educación.
Es que, ¿sabes que hay? Yo creo que primero hay una cuestión que es bueno, ya una buena cantidad de educadores populares, de historiadores jóvenes, están, Enrique seguramente conocerá más de algún colega suyo que está en ello, pero por lo menos a mí me consta que una buena cantidad de historiadores jóvenes están trabajando en la reconstrucción de las historias territoriales, en la reconstrucción de las historias de barrios específicos, en la reconstrucción de historias que tienen que ver con el empoderamiento de las organizaciones y el avance, por lo tanto, en reivindicaciones tan sentidas y necesarias como el tener una casa, tener un lugar donde vivir, ¿no? Y este es un movimiento que además surgió, explosionó, por decirlo de una manera, en los años 60 y que en los años 70 ya tenía una forma bastante política y que además incluso puso en cuestión la idea de que aquí el actor principal era el obrero, ¿no? La clase obrera era la clase, el motor de la historia, de los cambios, etcétera, etcétera. Aparecieron dos actores en el camino que eran completamente inesperados desde el punto de vista de la teoría de la época, ¿no? Apareció el actor campesino, que era considerado uno de los segmentos más retrógrados, y apareció un sector campesino dispuesto a dar un salto en la historia, notablemente, y por otro lado aparecen actores tan relevantes como el actor poblacional. El actor poblacional que se constituye en cordones, que empieza a desarrollar las primeras experiencias de autonomismo, y que es muy, muy interesante. Yo creo que esas historias hay que recomponerlas y hay que aprovechar que viejitos como el que tú te encontraste hoy día cuente la historia mientras este señor aún viva. E idealmente, cuando tenga que dejar ese documento, lo deje en el Archivo Nacional. Sí, que quede a disposición de todos los chilenos a partir del recaudo que hace el Archivo Nacional de esas informaciones. Yo me comprometí con él, salir electa o no salir electa, a ir y conversar y explorar la posibilidad de hacer un rescate memorial. Fantástico. Enrique, te damos la palabra. Sí, no, sí, solamente para, como que a propósito de lo que decía Aide con respecto a esta disputa dentro del contexto de la Unidad Popular y previo, ¿no? Una disputa teórica a propósito de cuáles serían aquellos actores sociales y políticos que son los que verdaderamente hacen avanzar en alguna medida la historia, entre comillas, ¿no? O quiénes serían, por ponerlo en los términos clásicos, un actor revolucionario, podríamos decir. Entonces, pero actualizando un poquito esa discusión, uno podría pensar que dentro de la discusión pública y política actual, usualmente se le asigna a la juventud ese lugar, ¿no? Ese como en alguna medida, la juventud como una fuerza movilizadora o una fuerza de cambio. Pero sin embargo nosotros estamos ahora hablando sobre la importancia de la memoria, la importancia del pasado. Y entonces quisiera preguntarles cómo ven ustedes la relación entre esas dos cosas, ¿no? A propósito de otra de las reflexiones que nosotros también hemos tenido dentro de la campaña, que tiene que ver con la importancia del diálogo intergeneracional, que en alguna medida la memoria, el rescate del pasado y la construcción de esta historia no tiene que ver necesariamente única y exclusivamente con satisfacer determinados deseos de las personas que vivieron esa época, sino que también cumple un rol político bastante importante, que tiene que ver con precisamente otorgar la posibilidad de construir unas raíces y de construirse una tradición y una posición política que esté, podríamos decir, enraizada en una experiencia mucho mayor a la vida propia. Entonces, en ese sentido, Rosa o Aide, ¿cómo ven ustedes la importancia del diálogo intergeneracional dentro de la discusión actual? Mira, yo creo que yo soy diversa por sí, inclusiva por sí. Yo he estado en experiencias donde han participado, en Colombia he estado en experiencias de rescate de memoria donde han participado personas adultas mayores, víctimas de violencia política de Estado, mujeres, niños, niñas, adolescentes, docentes, todos juntos
reflexionando sobre cómo construir, por ejemplo, un nuevo pueblo que viene a ser habitado después de que estuvieron desplazados. Y es muy bonito cómo las personas mayores van contando la historia y las personas más jóvenes van imaginando el futuro en función de las imágenes que las personas que estuvieron antes, a través de sus relatos, son capaces de producir en las mentes de las personas, en los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, las personas que están llegando, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones. Eso es maravilloso, es un ejercicio donde yo como profesional, cuando estuve en esos espacios, simplemente estuve de observadora y escuchadora porque no había nada más que hacer. La co-construcción que aparecía de ese diálogo, el sueño que aparecía, la visión de futuro que aparecía sobre los pueblos que estaban volviendo a habitar, era propia de ellos. Y eso es tremendamente empoderante, porque es de ellos, nadie se los impone, nadie les propone una idea. Claro, como profesional tú puedes decir, mire, es que si esto a lo mejor se puede, pero ellos a lo mejor lo podemos hacer, por aquí puede quedar mejor, pero ellos también tienen la posibilidad de decidir si sí o si no. Y eso me parece súper importante. Y ¿cómo lo ligo con lo de ahora? El proceso de reflexión ligado al proceso constituyente tiene que ser de esa manera. Porque cuando tú vas a las poblaciones, voy a dejarlo en las poblaciones, que es el área que a mí me interesa mirar. Incluso en otros barrios pasa lo mismo. Hay una estética que es la misma estética de las plazas de los Prados, la misma estética de las plazas de los Espejos, la misma estética de la plaza de la Pincoya, de la Pintana, y eso se convierte en una estética de la pobreza, que está puesto desde arriba. Y tú ves espacios públicos que le son ajenos a las personas, ¿no es cierto? Yo no sé si les gustan los colores de los asientos, no sé si les gusta que sean metálicos, no sé si les gusta que sean de madera, no sé si les gusta que tengan hoyitos o no. ¿Te fijas? Entonces, y hay también una imposición, una estandarización. Eso, a mi juicio, cuando tú no le preguntas a la persona qué quiere, cómo quiere construir su hogar, como cuando no le preguntas nada y lo marginas y prácticamente le niegas la posibilidad que cree, para mí eso es violencia. Es un acto violento, no tiene otro nombre. Y ese es el acto violento que produce la inequidad y que produce la segregación y que hace que las personas cada vez quieran estar más y más encerrados. Es como cuando el niño pequeño tú no lo tomas en cuenta, el niño pequeño se empieza a arrinconar. Es propio del mamífero humano que pase eso. Entonces yo creo que el diálogo intergeneracional, interracial, de todo, mientras más diverso sea, va a ser más rica la construcción del espacio. Aide, no sé si te gustaría responder. Estaba pensando que hay una tendencia, bueno, obviamente hay en la ausencia a ver, ¿cómo lo digo sin ser demasiado enredada? El modelo opera sobre la base de que tengamos un Estado que está dibujado, un Estado que prácticamente no tiene herramientas para efectivamente hacerse presente y hacer políticas de Estado, propiamente tales, ¿ya? Porque al final de cuentas el mercado determina de mejor manera o de manera más radical, más impositiva, cuáles van a ser las carreteras, cuáles van a ser los espacios públicos, cuál va a ser la altura de construcción, cuáles van a ser las características de los lugares en los cuales van a habitar las personas. Y que se den por felices y agradecidas. Eso es lo que piensa el sistema, y el sistema opera de esa manera con un Estado que no tiene mucho nada que hacer o decir. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en redactar la Constitución, yo creo que en muchos sentidos estamos pensando en devolver la energía, el poder creador, el poder cuestionador, el poder organizador, exactamente a quienes corresponde, al soberano, a las personas, ¿ya? Y a la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que comienza
en la organización más básica a nivel poblacional, pasando por la actividad que se desarrolla en los consejos municipales y luego, bueno, a todos los niveles que corresponden dentro de la estructura de la sociedad. ¿Por qué creo que es importante el diálogo intergeneracional? Por muchas de las razones que ha expuesto la Rosa, pero fundamentalmente porque creo que, entre otras, un Estado jibarizado con un modelo que convierte a los ciudadanos en consumidores, además se esmera en convertirlos en alienados e infantilizados. Ancianos que son tratados de chiquillos, como si fuera mala cosa ser anciano, y además como si esos ancianos no fueran portadores de una historia riquísima. La gente que hoy día tiene más de 60 años se vivió los procesos de Frei, de Allende, de la dictadura, y tiene mucho que decir al respecto. Esa gente es parte de esta historia, es protagonista de esta historia. No es nada un tatita, ni una abuelita, ni una mamita, ni una chiquilla, como le dicen en los famosos viajes de la tercera edad, ¿no? Infantilizar a los viejos, infantilizar, incluso quitándole su condición de la dignidad que implica ser viejo, tratándolos de terceras y cuartas edades y todos estos eufemismos lamentables, terminas negando lo que representan ellos en la historia propia y en la historia nacional. También eso sucede con los jóvenes. Cuando tú conviertes, ayer precisamente estaba en un conversatorio en el cual una de las preguntas que nos llegó es, ¿usted extendería el derecho a voto a los 16 años? Digo, claro, si una persona es objeto de ser punible, una persona puede trabajar a esa edad, una persona puede hacer un montón de cosas en la vida, ¿ah? ¿Por qué no puede votar? Esa discusión se dio en Chile, además, se dio en los años 70. Y esa discusión se resolvió permitiendo, yo lo he dicho antes, yo tengo el honor de haber votado por primera vez en mi vida, porque ahora de cumplir 18 años, en marzo del 73, en donde no hubo una elección de presidentes ni nada parecido, eran regidores, era una elección intermedia, pero los jóvenes y los analfabetos pudimos concurrir a votar y expresar nuestra opinión. Y eso, además, le dio un enorme giro a todos los intentos reaccionarios de instalar en la votación lo que eran sus propósitos. Porque en la práctica esa elección creció en apoyo al proyecto de Unidad Popular notablemente por la votación que expresaron tanto los analfabetos como los jóvenes y la participación activa que tuvimos en todo ese proceso. 18 años. Llegamos a la dictadura con jóvenes de 18 años que podíamos expresar nuestra voluntad en las urnas. De pronto, bueno, pues de alguna manera todo se volvió regresivo, ya sabemos lo que pasó y no tenemos. Si no quieren que los jóvenes se porten como estúpidos, entonces tratémoslos con respeto y démosle oportunidad de participar ciudadanamente, ¿no? Y volvamos a tener formación cívica y volvamos a potenciar que existan efectivamente participación de organizaciones. Una de las cosas que se aportó ayer, y que creo que es de mayor relevancia aún en esta conversación, es que de acuerdo a la normativa de las juntas de vecinos, los habitantes desde los 14 años pueden participar y votar. Excelente. De acuerdo a la normativa de las juntas de vecinos. Es una cosa es una cosa completa. Yo me acabo de desayunar ayer por la tarde, yo no tenía idea que existía esa disposición, y ya ves tú que ahí hay entonces una disonancia respecto a qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer alguien que tenga menos de 18 años, ¿no? En la sociedad. ¿Cuánto importa su voz? Y entonces yo decía incluso, a partir de una experiencia muy bonita de la cual participé parcialmente, decía incluso, oye, hay plebiscitos que les conciernen absolutamente a los niños pequeños.
O sea, y no es Chile un país en donde ocurra esto, pero hay otros países en los cuales se consulta a los niños, ¿ya? Y entonces, ¿por qué no? También generar espacios de consulta para los niños, de manera de que la formación cívica, la formación de participación, el ejercicio del diálogo ciudadano sea una cuestión que se practique desde y con la mayor seriedad, no como jugando a las tapitas y a la cosita, no, con la mayor seriedad que puedan efectivamente presentar sus candidatos, participar y puedan dirimir temas que les son de su interés. Sabes, Aide, que yo una de mis propuestas que llevo a la concejalía es trabajar y promover la instalación de un consejo de adultos y adultas mayores, pero un consejo que sea consultivo del municipio, consultivo y propositivo para todos los proyectos que emanen desde la municipalidad y que impliquen la comuna. Porque hay mucha vitalidad en los adultos mayores también, como tú lo dices, y rescatar esto, porque antes había consejos de ancianos y de repente dejamos de tener consejos de ancianos. Hay experiencias concretas. La gente que llegó y armó esa población desde la toma sabe lo que les resultó y lo que no les resultó. Exactamente. Sabe exactamente por dónde las cosas pueden efectivamente representar lo que ellos requieren. Entonces, es de suyo que está ahí instalada la experiencia y esa experiencia se puede usar para hacer una política más cercana, menos desde arriba y más desde la gente misma, ¿no? Sí, están ahí. Y son personas empoderadas. Yo he tenido contacto con una señora que ella me llamó por teléfono y ella me citó en una plaza para, primero, saber quién era yo, así como yo quiero saber quién es usted, y segundo, para contarme las historias de su barrio y la lucha que habían tenido por la instalación de un hospital que terminó siendo un CEFAM. Yeah. Entonces, no, hay mucho, todas las personas tenemos una riqueza maravillosa de experiencia, que no necesariamente a partir de los estudios. No, como le dice el pueblo, la universidad de la vida, ¿no? Sí, pues. Yo creo que hay dos elementos que aparecen y que son bien relevantes. Por un lado, bueno, esto último a propósito del tema de los estudios, que muchas veces las presentaciones, muchas veces como en alguna medida lo que se solicita para poder considerar a una persona como más o menos apropiada para el cargo tiene que ver con cuáles son los estudios que se ha tenido, y eso a veces no necesariamente es lo más ajustado, ¿no? Como una de las bromas que más aparecen últimamente en las redes sociales es precisamente como, bueno, que todas las decisiones se toman por parte de, no sé, pues de PhD en economía, y eso no necesariamente te hace tomar muy buenas decisiones. Entonces, o ingenieros comerciales, ¿no? En ese sentido, hay un primer factor que tiene que ver con cuáles son aquellos elementos que nosotros valoramos para poder definir quiénes son las autoridades o las personas que van a tener cargos de representación. Y en este caso, la experiencia de vida o el rol de la dirigencia social puede tener un lugar bastante mayor, o no sé si mayor necesariamente, pero puede tener un lugar dentro de la diversidad de voces que se necesitan escuchar. Desde luego. O sea, dentro de una convención constitucional o dentro de cualquier tipo de discusión. Si es que todos son profesionales o académicos, entonces difícilmente se va a poder dialogar desde un espacio de diversidad. Y por otro lado, otro elemento que yo creo que también aparece y que creo que tiene algún grado de vínculo, ¿no? Porque en muchas ocasiones precisamente ese como rol o ese lugar educativo te otorga un cierto espacio de autoridad o de paternalismo, y que muchas veces ese espacio de autoridad o de paternalismo dentro de la sociedad en la cual vivimos permite pasar por encima de los demás, y en el caso de los niños eso es evidente. Y entonces, solo que con la discusión anterior me acordaba de un plebiscito que se hizo en algunas comunas del sector más alto de Santiago, ¿no? Peñalolén, Las Condes,
La Reina, si no me equivoco, donde se discutía si es que los niños mayores, si es que los niños de 16 años para abajo tenían que tener un toque de queda. Y en esa discusión y en esa votación, iniciativa del alcalde socialista de Quilpué. Mira. Y en esa discusión, obviamente que los niños de 16 años no tenían ni voz ni voto. Y entonces se toma una decisión que es totalmente ajena a aquellas personas a las que les va a afectar esa decisión. Se está partiendo del supuesto que los papás en alguna medida tienen, o que los niños son objetos de los papás en alguna medida. Entonces, básicamente, ¿a qué cosa me refiero? A que existe una relación paternalista y muchas veces autoritaria. Y esa relación paternalista y autoritaria se puede justificar en una diversidad de cuestiones. Y una de esas cuestiones es precisamente el lugar académico que se tiene. Y yo sé, Aide, que esto es algo que a ti te apasiona o que te parece fundamental. Entonces, quería preguntar qué reflexión podrías tener con respecto a este asunto. Sí. A mí me parece que es una forma de discriminación sumamente ofensiva, inapropiada respecto de los luchadores sociales. Los luchadores sociales se forman en la vida, se forman en las organizaciones, se forman sin cobrarle un peso a nadie, se forman dando todo de sí mismos para contribuir más allá de sí mismos. Lo que tiene por delante un luchador social normalmente es un conjunto de otras personas, de otras demandas, para los cuales dispone todas sus energías. Normalmente un luchador social es una persona muy poco reconocida, es una persona molesta, es una persona que dice cosas que los demás muchas veces no quieren oír, y mucho menos la autoridad. Entonces creo que si a eso además le agregamos un velado, tú te callas porque yo en realidad tengo un doctorado o yo en realidad sé de lo que estoy hablando, mírame por favor, yo sé de lo que estoy hablando, eso es pasar a llevar a un montón de gente valiosísima. Yo creo que los luchadores sociales son de lo más hermoso y valioso que puede tener una sociedad. Encima los luchadores sociales tuvieron que bancarse 17 años de dictadura en la cual fueron considerados delincuentes peligrosos a los cuales había que salir a perseguir y arrasar con ellos. Los luchadores sociales son los que levantaron todas las iniciativas post-dictadura, todos los comprando juntos, todas las resistencias, todas las cosas en las cuales este pueblo se volvió a organizar y pudo luchar por sus necesidades. Y luego tú le dices, hágase para un ladito porque yo en realidad sé hacer política, porque yo estudié ciencias políticas o porque yo soy un experto en el trazado de no sé qué tipo de mapas, etcétera, etcétera. Eso me parece una desconsideración que ha sido estimulada por toda la dictadura. El presidente Allende se definía a sí mismo como un luchador social, con gran orgullo, ¿ya? Pero durante la dictadura se convirtió en un crimen. Y durante la postdictadura no dejó nunca de ser un crimen, en realidad. Es un viejo que estaba, por lo menos a nosotros nos pasaba, a los dirigentes de derechos humanos, éramos unos tipos amargados, unos tipos que no teníamos una vida propia, que mejor siguiéramos adelante, que diéramos vuelta a la página y que nos dejáramos de tonteras. Y no estábamos equivocados. Después resulta que las calles dijeron, no son 30 pesos, son 30 años. Que los jóvenes, sin que a lo mejor nosotros hayamos ido a ponderarles nada, a pontificarles ni una cosa, los jóvenes dijeron, estamos aquí por nuestros abuelos, por nuestros padres, a los que pasaron a llevar. Y entonces ese acto de justicia histórica es una cuestión que yo creo que tiene que crecer y profundizarse. Y en ese sentido creo que las personas que, por ejemplo, hoy día consideran que tienen legítimo derecho a estar en la discusión constituyente única y exclusivamente porque estudiaron leyes y bueno, ahora son todos expertos en derechos humanos o constitucionalistas. No, pues, no. O sea, me parece un oportunismo rayano al de aquellos que andan hoy día, después de haberse robado todo el agua de Chile, haciéndose pasar por defensores del agua, pues. Sí. Entonces,
dejemos de esta cosa de los lobos con piel de oveja porque no funciona, porque uno a estas alturas tiene clarito quiénes son estas personas. ¿Quiénes son estas personas que fungen como independientes, que fungen como personas que no las mueve ningún interés que no sea el bien común, cuando en realidad en la práctica toda su historia, toda su vida está indicando por otro lado, está indicando que esas personas en realidad han acarreado todo hacia su lado, hacia sus privilegios, hacia la conservación de su espacio de poder. Si estamos hablando hoy día de rebarajar el naipe del poder, entonces tenemos que hablar con claridad respecto de cuánto vale la participación social y cuánto vale en ello un luchador social que se ha forjado en unas luchas que han sido siempre a contrapelo y en la cual ha tenido el mínimo reconocimiento social. Entonces, respeto por los luchadores sociales. Esa es la razón por la que en general yo omito toda otra connotación para mi persona que no sea la de ser una dirigente de derechos humanos y una luchadora social. Que no significa que no haya con mucho esfuerzo estudiado más de una cosa. Pero no sé, no es eso lo que hago, y lo hago por estas razones, no por otras, digamos, porque me importa mucho relevar el rol que un luchador social tiene en la sociedad, y particularmente en la nuestra, que ha sido absolutamente privada de la participación ciudadana y de la necesaria existencia de estos luchadores sociales, organizadores, personas que se preocupan por su comunidad, que arman junta de vecinos, que arman ollas comunes, en fin. Presten atención a lo que está pasando en estos fines de semana. ¿A quiénes están deteniendo? ¿A quiénes están deteniendo? Nuevamente, las represalias se han enfocado en aquellos dirigentes territoriales que están impulsando iniciativas que tienen que ver con las ollas comunes, con las iniciativas que necesita la comunidad, etc. Ellos son nuevamente vistos, somos nuevamente vistos como enemigos peligrosos. Esta derivada represaliante no ha hecho otra cosa que poner en evidencia una vez más que quien impulsa cambios, quien impulsa organización, es necesariamente buscado, perseguido, y a Dios gracias hoy día existen redes sociales y tenemos personas que podemos rápidamente reaccionar en protección de esas persecuciones. Pero yo creo que hay que estar súper atentos porque lo más probable es que mientras más se profundice la posibilidad del rebarajado del poder, aquí van a pasar cosas complejas. Ayer mismo en la tarde informaban que por la madrugada un dirigente de Renca, si no me equivoco, de la lista del pueblo, que es una persona que lucha por el agua, que fue secuestrada, golpeada y luego abandonada con la sola indicación: no te metáis con el agua. Es un joven. Uriel González. Completo, así, recicladito. Sí, pues, él es Uriel González, que de hecho participó en un debate contigo ahí que organizó la Izquierda Diario. Un chico sumamente joven, lo único que quiere es ser una contribución para su comunidad. Bueno, pues, lo pusieron ahí. Rosa, no sé cómo has visto tú esta... No, yo creo que Aide lo ha dejado súper claro, pero mientras la escuchaba me venía otro pensamiento a la cabeza que tiene relación con esto, porque este es un problema ideológico. O sea, es la dominación, ¿no es cierto?, de los poderosos, le vamos a poner para decirlo simple, contra el pueblo que se está organizando. Pero aquí también yo quisiera rescatar igual el tema de la memoria, porque la ideología dominante ha hecho pensar que todas estas cosas de persecuciones, el carácter del dirigente social lo ha estereotipado, lo ha marginado, ¿no es cierto? La ideología también ha hecho que ocultemos estas verdades, que son las verdades de la dominación. Y entonces aparecen, pero vuelven a aparecer sobre esta historia que no está bien contada, sobre esta memoria que no ha estado viva. ¿Y qué es lo que sucede?
que se sigue naturalizando la violencia. Entonces vamos a escuchar un montón de gente que va a decir, algo habrá hecho el compadre. Totalmente, claro. ¿Cierto? Por algo, como sucede en el caso de los mapuches, algo habrán hecho. Es que hay que poner orden. Y obviamos la historia. Y aquí la ideología es súper importante decirlo descaradamente también. La ideología oculta la historia y pone sobre la historia, ¿no es cierto?, elementos de guerra psicológica que hacen que nosotros mismos nos cuestionemos a veces las cosas como realmente son. Entonces, esto que dice la idea es súper importante y ya a estas alturas de la historia de Chile y de muchos países latinoamericanos, me parece que eso hay que verlo. No puede ser que la mayoría sean malos, la mayoría seamos personas que nos merecemos lo que pasa. Claro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la defensa y la centralidad de los derechos humanos aparece como una cuestión fundamental si es que uno quiere pensar una democracia más profunda. Exactamente. Porque precisamente la centralidad de los derechos humanos lo que supone es que nadie se puede merecer que te pase una cuestión como que te secuestren y que te quiten las cosas y que te roben el celular y que después te digan no te metáis con el agua y que te intenten amedrentar por tu posición política. Pero lo importante aquí, Enrique, efectivamente es la centralidad de los derechos humanos, pero esta Constitución debe permitir la posibilidad de generar tanta autonomía afuera en educación o en otros ámbitos para que cambiemos nuestra cultura, porque no lo arreglamos necesariamente con relevarlo, ¿cachai? Sino que tenemos que comenzar a vivir y a relacionarnos diferente para poder en el tiempo cambiar estos valores y que sea la vida la que esté puesta ante cualquier cosa, la vida de cualquier ser humano, no importa del lugar donde venga, pero que nos nazca espontáneamente la defensa por la vida y todo lo que ello significa. Sí, porque en ese sentido yo creo que volvemos un poquito a lo que conversábamos al principio también, que tiene que ver con las experiencias generacionales, con las relaciones entre distintas, entre una diversidad de personas, porque al final, ¿a qué cosa me refiero en alguna medida? A que si es que pensamos que la nueva constitución nos va a resolver todos los problemas, estamos locos. Esto probablemente va a empezar a abrir un proceso de varios años en los cuales vamos a tener que dar todo el esfuerzo que tengamos para poder pelear y para poder luchar y para poder salir mejor parados, para que los que vienen después puedan dar otras luchas que puedan profundizar mejor sus posibilidades de vivir. Y entonces, en ese sentido, por cierto que cuando uno concibe todo esto como un proceso político y no tanto como un momento o como un hito particular, entonces la pregunta por cómo dialogamos con aquella experiencia acumulada en el tiempo se hace mucho más fundamental. No sé, Aidesi, que tú querías comentar un poquito. Mira, yo creo que por eso es tan relevante que en nuestro programa de campaña hayamos dicho explícitamente que aquí una mano caminaba o una mano afirmaba la otra, un pie caminaba con el otro, ¿no? Y es que la centralidad de los derechos humanos puede ser algo muy importante, pero sin la importancia o el valor que tiene el reconocimiento de la ciudadanía organizada, el reconocimiento, el derecho a manifestarse, el derecho a opinar, el derecho a ser un sujeto activo en la sociedad y consagrado en la Constitución, y además con una lógica y un esfuerzo de parte de la propia institucionalidad por fortalecer las redes de tejidos sociales, digamos, ¿no? Esto, además, yo no estoy inventando la rueda. Si esto lo hizo Chile en los años 60, lo hizo en los años 50, o sea, en un momento determinado, después de haber estado todo el rato así como en contra de cualquier fórmula de organización, en un momento determinado los gobiernos y el Estado se dieron cuenta de que también era un valor ciudadano
el potenciar la existencia de organización, y la organización creció y creció, la organización vecinal, la organización cooperativista, la organización estudiantil se fortaleció, hubo una gran cantidad de organizaciones que tenían un rol principalísimo a nivel de la sociedad. O sea, nosotros hoy día tenemos un mundo sindical jíbaro, una FECH que de verdad es como que está ahí pidiendo agüita para no terminar de morir. Tenemos en general el nivel de organización estudiantil es una cuestión muy menoscabado, ¿no? Y todas estas cosas no son por casualidad, es porque en estricto rigor a lo mejor hay que repensar la forma que adquiere la organización, pero la organización en sí misma es contrasistémica, la organización fortalece toda iniciativa de avance y es contrasistémica. Entonces, en el fondo, no se le da agüita, no se le da fuerza, no se le da comidita a la organización, ni tampoco a quienes organizan, porque obviamente conviene mantener la anomia, conviene mantener los átomos, conviene mantener la sociedad disgregada, de manera de que yo mantenga el control. Eso es algo que en el cambio constitucional, porque yo entiendo que lo que estamos disputando en la Constitución es el poder, y eso no me lo saca nadie de la cabeza, digamos, el reparto del poder es lo que estamos disputando. Entonces la ciudadanía tiene ahí que tener un rol de participación centralísimo también, para asegurar que efectivamente los derechos humanos estén en el centro de la democracia y se cumpla. Y ahí viene la importancia de los cargos en los gobiernos locales. Porque somos nosotros, bueno, me voy a poner yo, pero creo que deben haber muchas personas como yo también. Yo quiero hacer realidad esto. Yo quiero que las personas vuelvan a estar organizadas y se vitalicen en esa organización, y lo político sea una forma orgánica de hacer comunidad y sea una forma orgánica de organizarse, valga la redundancia, y de luchar incluso por tener más lindos sus barrios, y las luchas son también por aquello que nos hace feliz el espíritu, no necesariamente por cambiar por una casa grande o qué sé yo, hay luchas de todo tipo. Entonces, ahí yo lo ligo lo que tú acabas de decir. Evidentemente es sumamente importante la reflexión sobre cómo vamos a ejercer nuestros cargos de concejalía, cómo vamos a ejercer el rol que impuso la dictadura para la concejalía, que solamente es burocrático para demorar el desarrollo de los territorios. Lo vamos a seguir ejerciendo, pero al mismo tiempo somos capaces de hacer ese otro trabajo, mientras en la Convención Constitucional espero que se defina otra estructura del Estado también. Sí, vamos corriendo cercos. O sea, también es tiempo, perdona Enrique, también decir que me viene a la mente que no es tiempo de seguir esperando, porque estamos acostumbrados a esperar los hitos. No, espérate que va a salir esta ley, espérate que lo otro, ahora espérate la convención, espérate la nueva constitución. No, hay que estar moviendo los cercos y los límites de lo posible a diario y permanentemente. Siempre. Exactamente, y en ese sentido yo también quería preguntarte algo, Rosa, a propósito de lo que estábamos hablando al principio y de cómo no debemos esperar, ¿no? Yo también estoy plenamente de acuerdo que si es que nos quedamos esperando para que toda la diversidad que existe en la sociedad chilena se vea representada dentro de la Convención Constitucional o dentro de la discusión pública, probablemente eso nunca va a pasar, porque nos vamos a quedar esperando ahí. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, Rosa, ¿cuáles son algunas de las formas más concretas que a ti te parece que son posibles de empujar para poder, dentro de lo Bravo, hacer eco de toda la diversidad que existe y que me imagino que tú te hayas empezado a encontrar a medida que has comenzado la campaña y también todo el trabajo anterior? ¿De qué manera tú querías? Hoy día lo hablábamos, sí, hoy día también hablábamos eso un poquitito en una radio en Lo Prado, pero mira, Enrique, esto es difícil. La primera cosa que hay que asumir es que es difícil, que estamos en una situación de complejidad gigantesca, pero como es tan complejo, la solución está ahí adentro. Ahora,
Es verdad que las organizaciones sociales tampoco están fortalecidas, son pocas las que están activas, son pocas las personas que participan, pero cuando tú andas por los barrios, tú te das cuenta que la señora de allá, con la de allá, con la de allá, conversan todos los días en la mañana. Y tienen una costumbre, y van todos los días a la plaza a cierta hora. O los habitantes de una cuadra se han organizado para tener algo para esa cuadra, porque les fue muy complejo integrar a los de las otras cuadras también. Y eso también es normal, porque es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, yo esto me lo imagino, Enrique, a partir de las organizaciones sociales, pero también a partir de personas que sean influyentes en sus barrios, en sus cuadras, por intereses, y que quieran participar, porque es legítimo. Tú pasas hoy día y dices, no, yo no me meto con ellos. Ellos tienen sus cosas. Y eso es propio de lo que ha sido el desmembramiento del tejido social. Entonces, cuando empecemos a hacer este trabajo, aunque sea de a poquito y de a poquito y de a poquito, y lleguemos al punto de mostrar, por ejemplo, en una sistematización las necesidades de todos esos poquitos, y los poquitos se den cuenta que tienen las mismas necesidades, algo tendrá que pasar. Yo no lo sé. No lo sé, porque es un emerger, como tú dijiste, dentro de un proceso. Tampoco sé acaso va a resultar por los barrios y por las calles, pero sí sé que hay que ir a buscar los grupos de personas que quieran participar, y sin importar si pertenecen o no a una junta de vecinos. De hecho, yo creo que la organización de la sociedad, para mí, mi sueño en una futura constitución, debiera trascender las típicas organizaciones. Debieran las mismas personas sobrepasar los límites de sus propias organizaciones. Y a lo mejor tener estas múltiples formas de organizarse y de participar. Por eso que es importante el cómo se van a hacer las cosas, también en las esferas más altas. Y yo creo que lo otro, Enrique, que esferas más altas de la organización del Estado. Y yo creo que lo otro es que tenemos que encarnar la colaboración. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la gobernación. Hay muchas expectativas puestas en la gobernación. Yo creo que si sale Karina, van a haber más expectativas aún, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ahora le vamos a pedir a la gobernadora que le dé más plata a los espejos, más plata a los prados, más plata a la pincoya, más plata al bosque, más plata a los otros. ¿Para qué? Para que el bosque haga lo mismo que en la pincoya, lo mismo que en los prados, lo mismo que en los espejos, lo mismo que en todos lados. Ahí las concejalías tenemos que estar al servicio de la colaboración. Yo voy a ir a otras comunas a ver cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo. Colaborar y hacer más eficientes los recursos de manera que por un lado sea más eficiente el desarrollo, pero por otro también mostremos esta forma cooperativa que decía la idea, ¿no es cierto?, intercomunal, en pos de un municipalismo comunitario, que también le vaya mostrando a la gente que es posible, que hay otra persona de allá de la Pincoya que puede venir a mostrarle al de Loprado, y el de Loprado también puede ir a compartir su experiencia con el de la Pincoya, y así entre toda esta red, ¿no? Porque estamos todos enguetizados, son guetos. Gueto en cada comuna. Pero si eso le sirve al poder, por corazón, claro, cada uno va a su santo. Por eso ahí hay formas concretas de resistir, formas concretas de ir avanzando en la organización, pero hay que convencerse de que es difícil y que se requiere compromiso, trabajo, y se requiere que te van a sacar la cresta miles de veces y que va a tener la complejidad de trabajar con los seres humanos, pero hay que avanzar. Y también se requiere, yo creo, la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca y la posibilidad de enmendar y de reparar el daño causado. Porque, por ejemplo, a propósito de esta idea de construir una red o de construir un tejido también, que se usa como metáfora muchas veces, precisamente una de las cuestiones hermosas que tiene la metáfora del tejido es que cuando tú tejes y tienes un punto que te queda malo, eso no lo podía hacer, no podía hacerte el tonto con eso, ¿no?
Entonces tú seguramente eso lo vas a tener que reparar en algún momento, porque si no lo reparas, el tejido te va a quedar feo, te va a quedar malo nomás. Po. Si es que la red... Se te va a ir el punto. ¿Ah? Se te va el punto. Sí, pues. Entonces, en ese sentido, es absolutamente fundamental que exista una reparación de los errores, un reconocimiento de los errores que han existido históricamente, cómo esos errores han producido efectos en el tiempo y cómo reparamos esos efectos para poder construir algo nuevo para adelante. Y yo creo que en ese sentido, este tipo de diálogo, este tipo de conversaciones, y en particular, a mí me parece que la experiencia de vida de la ID es absolutamente fundamental para poder... absolutamente. Para poder pensar esto para adelante. Oigan, hay una cosa, estamos llegando a la hora. Yo nunca he sido alguien que sea muy bueno para controlar el tiempo, pero me parece que es súper importante, bueno, antes en verdad, hay veces que si te querías referir un poquito a lo que estamos conversando, sería súper, pero también creo que es bien significativo que relevemos algunos de los comentarios que nos han dejado los amigos que están viendo, que están viendo la transmisión. Sí. En particular, hay uno que es de alguien que es CG Perry Rosas, que me parece súper interesante. Es, bueno, un poquito grande, pero... Nos tapó a todos. Nos tapó. Pero él ha comentado previamente y quería hablar porque básicamente él, ¿qué cosa es lo que nos dice? Que la importancia de la memoria y la importancia de la reconstrucción. Nunca lo alcanzo a leer. Léelo. Sí. Bueno, lo voy a leer desde acá. Un gran saludo para todos en el panel. Muchas gracias por su aporte, Aide, Rosa y Enrique. Qué interesante reflexión plantean en torno a la memoria, ya que en el intento de recuperarla se co-construye y retrosignifica desde la participación conjunta de las generaciones pasadas y presentes. Además, dicho precipitado posibilita el planteamiento de un futuro común orientado por ideales éticos irreductibles a quienes confirman la comunidad, pero conservando al mismo tiempo la riqueza, la diferencia etaria y cultural en analogía a un caleidoscopio. En virtud de eso, la opinión de todos es fundamental, incluyendo, por cierto, a todas las generaciones que conforman una comunidad. Entonces, Qué lindo lo del caleidoscopio, me encantó. Sí, ¿no es cierto? Que tiene que ver también con la valoración de la diversidad, que es un poquito lo que habíamos conversado, lo que hemos estado conversando. Y acá CG Perry se postula a este cargo, porque si no sería un poquito... gracias a él. Y por último, Leo, que comenta un poquito sobre lo que es la clase alta, que es un poco algo que habíamos conversado. Modulan muy mal, viajan al extranjero, no saben quiénes son sus personajes históricos, la clase alta no tiene estudio y lo peor, no tienen mundo porque no salen de su mundito de Bills y Pap. Y que eso tiene que ver un poquito con esta idea de una burbuja, ¿no? Y que en alguna medida, precisamente lo absolutamente contrario a la valoración de la diversidad, es a veces la manera en que se han desplegado históricamente las oligarquías dentro del país. Esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero en última instancia también es un factor que está constantemente. Lo de ayer, ¿no? Las ferias con delivery, ese tipo de cosas que son como que uno queda un poquito marcando ocupado y que yo creo que tiene que ver también con un carácter bien histórico de esas clases sociales dentro del país, dentro de Chile, que es algo que está muy, muy estudiado por la historiografía contemporánea. Que tiene que ver básicamente con ese como carácter medio miope y medio muy poco cosmopolita de la chilena y que se convierte precisamente en un bloqueo a la aceptación de una diversidad mucho mayor. Sí. Si me permites, a mí, ¿se escucha, no? Sí. Estando de acuerdo con lo que dices, yo igual... en mi forma de ir mirando esta nueva vida, también creo que yo por lo menos reconozco que hay muchos grupos en ese grupo, hay muchas personas en ese grupo que tú has caracterizado,
que también son víctimas de la instalación de un sistema del cual ellos tampoco son capaces de elegir o criticar o opinar. Entonces también ahí abrir el espacio a la posibilidad de que a partir del juicio crítico aparezcan personas en esos espacios que sí tengan una posición crítica frente a lo que es este sistema en el que estamos metidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. En este caso, es más, yo me considero parte de eso mismo, ¿no? Me parece muy injusto de mi parte no reconocerme como miembro o como parte, me guste o no, de ese grupo social, y hago todo mi esfuerzo también para poder poner una posición crítica y también ayudar a modificar ese carácter que ha tenido esos grupos sociales. No sé, Aidesi, que querías referirte un poquito a esto. Sí, un poquitito nomás, porque no quiero perder de vista la importancia de la organización. Sí. No quiero perder de vista aquello, creo que nos queda poco rato, creo que es importante que cerremos con ello, ¿no? Sí, me parece relevante. En algún minuto yo me boté a provocadora y no sé a pito de qué, pero hice como una investigación sencilla, una investigación pequeña de cuánto habían contribuido, que era parte de un ramo que estaba tomando en algún momento. ¿Y cuánto habían contribuido los cuicos a la... Claro, pues, ¿cuánto habían contribuido los cuicos a la formación del Estado y a la formación de algunas cosas súper interesantes desde el punto de vista emancipatorio, ¿no? Y resulta que muchos de ellos, renunciando a todos sus privilegios, habían hecho contribuciones notables. ¿Eh? Ahora, uno puede, por ejemplo, para ir al tema de los derechos humanos, uno puede ir hacia dos personajes notabilísimos. Uno, el Mariano Puga, ¿no? El Mariano teniendo todo para convertirse en el cuico más cuico del mundo, para ser un tipo que era totalmente indiferente de lo que le pasaba a los demás. Es más, podría haber sido un cura, pero nunca un cura comprometido como él, que fue un hombre que se declaró un cura obrero, que estuvo siempre con los pobres, que plantó cara a cuanta situación compleja, y así fue como fue despedido, reconocido por el pueblo, ¿no? Y valorado, y recordado, y él marca escuela, digamos. José Aldunate directamente relacionado por familia con los Ortúzar que redactaron la Constitución, que hoy día nos tiene y que la queremos hacer. Pepe Aldunate, un tipo también de chalita, de un luchador por los derechos humanos, Premio Nacional de Derechos Humanos, un hombre magnífico, valiente, que además propició una forma de lucha que tiene que ver con la resistencia, pero la resistencia civil y pacífica, digamos, que implicaba tener una entereza y una valentía que ni te encargo, porque lo que hacía el Pepe era ponerse ahí y que le dieran. ¿Ah? A mí me tocó más de una vez estar con él y nos desmayábamos en el camino de los golpes que daban, y después terminábamos presos, etcétera, etcétera. Pero Pepe estaba ahí siempre al frente, dando la cara, en fin. Hay personas que pueden haber nacido en una cuna de oro, pero en su corazón hay una grandeza extraordinaria que las hace ver que el mundo va más allá del espacio de privilegios en la que ellos han llegado. Y eso las hace hermosas, buenas, valiosas, y son también servidores del pueblo y son personas a las cuales hay que considerar y tener presente. Entonces, yo creo que uno, dependiendo de dónde está, también está el pobre, que a la primera que junta 3 lucas, empieza a mirar para abajo a su vecino y de ahí para adelante se olvida y se desclasa. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese tipo de figuras, porque todos hemos conocido en nuestras propias familias ejemplos de unas cosas y las otras, ¿no? Entonces, eso diría yo, pero el tema de la organización creo que es lo central, digamos, y es particularmente relevante
en una etapa en que van a ocurrir dos cosas que ya están ocurriendo, que tienen que ver con una gran complejidad respecto del tema económico, que nos va a acompañar por lo menos durante 1 o 2 años, y desde ese punto de vista la organización para la sobrevivencia es fundamental, pero también porque tenemos un proceso constituyente y una búsqueda de correr los cercos que implica necesariamente fortalecer el mundo de las organizaciones. Hay que fortalecer las organizaciones, hay que ponerle energía, hay que darle espacio, y creo, en ese sentido, ya hay bastante gente que está haciendo esto, pero creo que hay que además apuntalarlo aún más. Creo que algo que es gratis y que es muy positivo es el reforzamiento de todas las estrategias de formación y educación popular. La educación popular cumple un rol fundamental como pedagogía de la escucha. Y justamente lo que no le ha pasado a nuestro pueblo es que se lo escuche durante todos estos años, ¿no? Me encantó lo de la pedagogía de la escucha. Es la educación de la liberación, ¿no? La pedagogía de la escucha. Eso. ¿No había escuchado la pedagogía de la escucha? Pablo Freire. Pero no le había escuchado la escucha. Es que ese es Pablo Freire. Y que es un recurso que está siempre ahí disponible y que se resignifica cada cierto tiempo. Yo sé de gente que ya lleva mucho rato a un nivel tal vez muy pequeño, pero el potenciar ese tipo de ejercicios creo que es algo que puede ser de gran valor, ¿no? Oigan, yo tengo una mala noticia, que es que... Tenemos que irnos. Sí, tenemos que ir terminando. Entonces, no, porque yo sé que la idea tiene que en 20 minutos más estar en otro conversatorio. Entonces, no, en 15, en 15. Caso, bueno, oye, bueno, chiquillo. No, pero si vamos a... Hay que cerrar como la gente por Rosa, no vamos a irnos así como así. Entonces, para poder ir cerrando, quería pedirles que, si es que podían, básicamente despedirse, reflexionar un poquito con respecto a lo que quisieran decir para poder terminar y cerrar de una buena manera esta conversación que me ha parecido sumamente interesante y también sumamente nutritiva. Creo que se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Sí. Entonces, sí, mira, yo me agradecería que me permitieras despedirme ahora para escuchar a la Rosa, ¿no? Que tengo eco, ¿o no? Bueno, para escuchar a la Rosa, que es definitivamente el anclaje territorial, ¿no? Entonces me importa súper harto poder escuchar sus palabras de despedida. Agradecer, nada más, agradecer tu concurrencia, Rosa, agradecer que han quedado abiertos, al menos hasta donde yo recuerdo, 2 o 3 caminos posibles de cosas a las cuales abrirle espacio en lo sucesivo. Valorar especialmente porque desde esta candidatura, si hay algo que tenemos sumamente claro, es que la elección es una cosa, pero el proceso es una cuestión que va a tener que ser muy activa, muy participativa, y en la cual aquellos elementos que están en la mayor cercanía del territorio y de la ciudadanía van a ser personas fundamentales. Entonces, ir generando estos nexos, estos lazos, estos canales comunicantes, creo que son muy relevantes, ¿ya? Eso, agradecer una vez más y bueno, despedirme. Sé que se abren, lo bonito de esto es que esta conversación se acaba ahora, pero se abren otros caminos de diálogo adelante, ¿no? Y eso es lo relevante. Y muchas gracias, Manuel. Gracias. Dale, Rosa. No, yo para despedirme, primero agradecerles por si se me olvida. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy grata. Yo siento que camino contigo más allá del volante, Aide, cuando recorro las calles y hablo de ti. Y también el compromiso, la verdad es que han sido mucho más de 30 años. Esta es una cuestión histórica que tenemos nuevamente la posibilidad de darle la vuelta. Creo que este es el momento para mí.
este es el momento de estar cerca de la gente, no porque la gente me necesite, sino que porque hay procesos sociales que tengo que motivar, que tengo que buscar cómo hacer. Hay algo que late en mí que dice que quiero seguir durmiendo tranquila, pero tal vez me quiero morir tranquila. Y me emocioné. Tal vez me quiero morir con la historia de mi pueblo más pegada en la piel de lo que la tengo. Y el proceso es muy complejo, muy difícil, pero estoy dispuesta y me parece que eso es lo más importante. Las personas dirán, porque ellos son los que deciden finalmente. Las grandes masas dirán, porque ellos son los que van a decidir. Yo solo sé que me imagino grandes marchas hacia el Palacio Pereira, no sé si por San Pablo, tal vez por San Pablo, tal vez por la Alameda, pero que sean marchas de victoria. El pueblo ha tenido ya muchas derrotas, ha sido traicionado los últimos años, hay gente que ya no tiene que seguir en la política y vamos a acompañar y nos vamos a poner a la cabeza de este héroe herido y avanzar, correr los cercos, correr los límites de lo posible y tener confianza. Eso. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Como se dice usualmente, la peor pelea es la que no se da, y yo creería que si es que hay algo que queda demostrado es que estamos dando la pelea. Así que eso, pues. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Chau, chau.